seguramente vamos a hacer una introducción, ¿sí? O un desarrollo acerca de esto. O sea que las personas que van a constelar hoy saben que esto va a ser grabado, ¿sí? Y saben que posiblemente lo utilicemos con un fin educativo después, ¿ok? En el medio, si surgen preguntas, vamos a resolver preguntas, y si llega a surgir otra constelación o resolver una pregunta a través de una constelación, vamos a usar las constelaciones familiares para resolver esas preguntas, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos, espero que disfrutemos de estas poquitas 4 horas de Foro y Constelaciones, y que podamos poner un poco de luz acerca de la relación que tenemos con la comida, ¿sí? Y para eso tenemos que entender también un poco cuál es la raíz animal de el humano, ¿sí? Nosotros tenemos una raíz animal de un hombre de las cavernas que aprendió a sobrevivir de determinada manera, y que a través de esa supervivencia, un órgano que se desarrolló fue el cerebro. Entonces, en la época de las cavernas, ¿sí? ante un peligro, lo que hacíamos era matar o huir. ¿Mm? Para poder vivir en sociedad y que no nos matemos entre todos, o que no tengamos relaciones sexuales con cualquier cosa que nos crucemos, tuvimos que generar un mecanismo de represión, que fue lo que dio lugar brutalmente al inconsciente. Estas cuestiones reprimidas es lo que nos permite que no nos matemos entre los otros, o que no tengamos relaciones con todo lo que encontremos, o que no nos comamos todo lo que encontremos, y que podamos poner un límite al instinto animal que nos domina y que que habitamos, ¿sí? Ese animal, esa bestia que nos dice, ay, cómo me gusta ese, pero no le voy a ser infiel a mi marido, ¿sí? Y ahí aparece la represión. O, ay, cómo me comería 3 kilos de chocolate, pero me freno en la segunda barrita porque si no me termino con un ataque al hígado, ¿sí? O, ay, cómo me gustaría matar a ese que me hizo tal cosa, o que pisó el césped de mi casa, y entonces no lo mato porque si no voy presa, ¿sí? Es como el ordenamiento social implicó que hubiera cuestiones que estuvieran reprimidas, que no significa que no las sintamos internamente. Internamente vamos a sentir esas cuestiones, ¿sí? Y cuando el ser humano se siente en peligro, va a activar mecanismos de supervivencia que son muy primarios. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el riesgo de que alguien me abandone, entonces a veces huyo antes de conectarme con ese dolor del abandono. Si yo tengo miedo de que alguien me mate, me voy a accionar violentamente frente a una situación. Cada persona va a tener diferentes mecanismos de supervivencia. Y en parte las constelaciones nos muestran cómo una persona, o cómo un sistema, o cómo una familia se adaptó en un momento crítico a una situación. Y como eso le fue funcional durante determinado tiempo, entonces esa adaptación que hizo para poder sobrevivir como individuo o como sistema, la va a reproducir en cada situación que se parezca a aquella de antaño. Un ejemplo, si en mi familia pasamos una guerra y hubo hambre y algunos de mis familiares murieron de hambre, entonces es posible que yo tienda a la acumulación, por las dudas que en otra época no haya. O puede ser, eso sería por enajenación, pero también puede ser por alienación. ¿Qué significa? Me mantengo con hambre todo el tiempo, como una forma de identificarme con aquellos ancestros que padecieron hambre, como una especie de yo por ti, o lealtad al hambre, ¿sí? Es como queda un dolor irresoluto en un sistema, y ese dolor irresoluto lo reproduzco en mi cuerpo, padeciendo hambre todo el tiempo, ¿sí? O comiendo sin poder saciar ese hambre, que es un hambre que viene como del alma, es un hambre que es como
Cuando estamos hablando de la activación de mecanismos de supervivencia, son tan instintivos, son tan pulsantes, que es muy difícil refrenar, por ejemplo, un atracón. ¿Sí? De la misma manera, cuando una persona está en riesgo, va a activar muchos mecanismos de supervivencia, como habíamos dicho, pero también el sistema límbico, el sistema de autosanación del cuerpo y los volcados de endorfina, cortisol, noradrenalina en la sangre van a generar determinadas sensaciones. Por ejemplo, si yo tengo miedo, es normal que se active la adrenalina en la amígdala, ¿sí? O sea, que haya volcados de adrenalina, noradrenalina y cortisol en la sangre. Y eso nos va a generar una situación de estrés. ¿Y qué hacemos cuando tienen adrenalina? Se corta el sistema digestivo, por ejemplo, ¿sí? Hay personas que pierden el control de esfínteres, ¿sí? Piensen cómo reacciona un animal ante el miedo. Puede ser parálisis, puede ser huida, puede ser muchas cosas, pero siendo que estamos en un periodo de pandemia, por ejemplo, muchas personas tienden a comer, pero no es una comida que va a ser funcional, sino que es una comida que va a ir a las reservas de grasa. ¿Sí? Entonces, es normal que una persona que tienda al miedo o a sentir que no tiene los recursos para afrontar una situación, empiece a acumular grasa periférica, ¿sí? Como los camellos que van a cruzar el desierto, que acumulan grasa en las jorobas como para mantener agua y tener un recurso. ¿Me van siguiendo con esto? Yo los estoy mirando. Si tienen deditos para arriba, me van siguiendo. Si tienen deditos para abajo, no me van siguiendo. ¿Me escuchan bien? Eso es lo importante. Entonces, frente a estos mecanismos de supervivencia, que se activan en una situación, por ejemplo, de nerviosismo como la pandemia, vamos a sentir esa necesidad central del alma de incorporar comida, por ejemplo. Esta va a ser una de las aristas que vamos a ver hoy, ¿sí? Cómo nos relacionamos con la comida. Pero vamos a ver muchas otras aristas. Lo que sí me importa que vean es que cada persona se va a relacionar con la comida de una manera diferente. Se va a relacionar con la comida como se relaciona con la madre, se va a relacionar con la comida para llenar un vacío existencial, se va a relacionar con la comida para extinguirse, por ejemplo, en el caso de la anorexia, donde podemos pensar que comemos nada, es querer tomar nada, y es también un intento de, muchas veces, de morir para que otro se pueda quedar, en el caso de la anorexia, o retener a alguien dentro de un sistema, y de esa manera vamos a ver diferentes maneras en las que nos relacionamos con la comida a través de este instinto de supervivencia, ¿sí? Les decía que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, generalmente, a ver, el ser humano y cualquier animal que esté a la defensiva no va a aprender nada nuevo en un momento donde se siente en peligro, ¿sí? Esto es algo importante. Nosotros aprendemos cuando estamos relajados, aprendemos cuando estamos disponibles y abiertos a poder nutrirnos de lo que viene del entorno. De la misma manera, si yo como en un estado de miedo, esa comida no va a ir eh, a, a ser funcional para mis músculos, para mi mente, etc. ¿Por qué? Porque estoy comiendo para mantener, para tener reserva. Si el cuerpo lo entiende así, entonces esa grasa va a ir a la periferia, ¿sí? Tengan en cuenta que durante un momento de miedo se suspende generalmente el sistema digestivo, ¿sí? Porque toda la sangre está dispuesta para la huida o para el ataque. Todo el sistema se activa en las manos, en los pies, ¿sí? Para atacar o para huir. De la misma manera, entonces,
si yo estoy a la defensiva, porque, por ejemplo, una figura de apego mía está en riesgo, por ejemplo, se acerca la muerte de mi mamá o de mi papá, o me estoy separando de la relación de pareja, y yo siento que mi vida peligra porque no me voy a poder mantener, o porque no voy a poder comer después, o porque nadie me va a querer, o porque mis figuras de apego están en peligro, como puede ser ahora, por ejemplo, durante la pandemia. Entonces voy a tender a la acumulación o al rechazo de la comida. Y en realidad no se incorpora nada, porque es muy común ver en casos de obesidad, incluso de obesidad mórbida, que las personas tienen un metabolismo muy deteriorado porque todo lo que toman no lo incorporan, solamente va a la periferia, es una acumulación en lugar de ser una nutrición. Entonces se ven personas con mucho sobrepeso y terriblemente desnutridas. ¿Me van siguiendo hasta acá, más o menos? Bueno, entonces, lo primero que tengo que ver cuando me relaciono con la comida es si estoy tranquilo al momento de ingerir alimentos. ¿Sí? Es por qué estoy ingiriendo los alimentos, es si me gusta lo que estoy ingiriendo. Y esto también tiene que ver con la forma en la que tomamos a mamá. ¿Sí? ¿En qué lugar ocupa mi mamá? Si mi mamá, en un momento donde uno ya alcanza la madurez, es una figura de supervivencia, o sea, sin ella me muero, ¿sí? O si ya estoy en un estado de adultez donde me puedo poner un límite y puedo pensar que mamá no lo es todo, sino que es un otro, donde ya hay una diferenciación. En algún momento en el módulo de padres e hijos veíamos que nosotros tenemos muchos nacimientos y tenemos muchas ideas de lo que son nuestros padres y muchos momentos diferentes vividos con nuestros padres. ¿Sí? Entonces, si bien son nuestras primeras figuras de apego, los padres o los tutores, ¿sí? Y son el primer vínculo y la primera traducción que tenemos de lo que es el mundo, porque nuestros padres nos van a ir a traducir aquello que pasa en el mundo cuando somos pequeños. Por ejemplo, no sé, si tocas el fuego te quemas, ¿sí? Si metes los dedos en el enchufe te da corriente, si comes esto te hace bien, tenés que comer verdura para hacer esto. No sé, estas personas mejor no, estas personas mejor sí. Como los padres nos van a ir a traducir el mundo y va a ser nuestra primer conexión con el mundo, así como la familia, los mecanismos que aprendamos en la primera infancia van a ser determinantes para todas las relaciones que vamos a tener después. Y la madre en particular, como es la primera figura de apego, es el pecho, es la que se encarga de erotizar y activar la parte oral, es la primera conexión que vamos a hacer al momento de ingerir comida. ¿Sí? Cuando nacemos, antes de nacer, nosotros somos una continuación de mamá. ¿Sí? Ante la desesperación del mundo al que entramos, piensen, nacemos, médicos, doctores, lloramos, tenemos hambre, tenemos frío, nos hacemos caca, nos hacemos pis, nos tienen que atender, nos tienen que curar, no podemos hablar, somos tan indefensos, somos tan vulnerables al momento del nacimiento, que lo primero que nos calma es la teta. Lo primero que nos calma es saber que por un momento, a través de ese pecho y a través de ese líquido que incorporo, sigo siendo una continuidad del otro y en esa conexión tengo el recuerdo oceánico del momento del útero. Por lo tanto, la comida me va a hacer sentir seguro en relación a ese momento oceánico primario de relación con mamá. ¿Sí? Vamos a verlo desde muchas aristas hoy. También vamos a verlo desde el lado de la exclusión, pero vamos a ir una por una viendo cómo podemos ligar y cómo entiende cada quien la comida, porque quizás esto que yo le digo no aplica para otro, ¿sí? Y después vemos algún otro tema que sí aplica para esa persona.
¿sí? No hay dos personas iguales en el mundo. Pero sí hay estructuras que podrían llamarse estructuras primarias, como por ejemplo el complejo de Edipo. ¿Sí? Entonces, eso que nos mantiene conectados en esa sensación oceánica uterina o ese recuerdo del útero, muchas veces es la ingesta de comida o el contacto con el otro, con el pecho de mamá, que nos da la sensación de completud. En esa sensación de completud, ¿sí? de cómo nos vinculamos con ella, vamos a entender a través de este vínculo o de este querer completarnos en otro, muchísimos otros vínculos. Por ejemplo, nuestra relación con la pareja, la relación con la alegría, con la abundancia, con la protección, con la preservación, la relación con el dinero muchas veces, ¿sí? Eso vendría a ser en una siguiente etapa, que es la etapa anal, cómo nos vamos a relacionar con el dinero, con lo que retenemos, con lo que soltamos, que eso va para otro foro. Y en este movimiento hacia el otro aparece en el nacimiento un primer trauma, que es el primer corte de cordón, ¿sí? Y va a aparecer también la angustia de la falta de pecho, de continuidad con el otro, el darse cuenta que no soy una continuidad del otro, pero que el otro venga ante el reclamo del llanto. Entonces, yo no soy ya una continuidad de mamá siendo bebé, tomando esa leche, pero si lloro, viene y va a representar mi llanto en hambre o dolor de panza, o que se siente solo, ¿sí? Si son mamás, seguramente cada mamá sabe cómo llora su bebé. Vieron que las mamás dicen, es que ahora tiene hambre, es que ahora tiene frío, es que ahora le duele la pancita, es que ahora se hizo encima y está incómodo, es que ahora quiere mimos. Y la forma en la que mamá va interpretando aquello que nos pasa, ¿sí? Va a tener sentido en las formas donde nosotros vamos a interpretar el mundo frente a una situación de crisis o donde se requiere la supervivencia. Entonces, por ejemplo, si el bebé se asusta porque ahí escucha un ruido fuerte y mamá dice, en lugar de, tiene miedo, lo voy a proteger, le pone la teta, entonces es posible que ese adulto posterior, frente a una situación de miedo, busque la comida. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Deditos para arriba se me siguen, deditos para abajo si no. Si surgen algunas preguntas, anótenlas que ahora vamos a ir respondiéndolas. ¿Sí? Eso en una primera instancia, hablando de los mecanismos de supervivencia respecto de la comida. ¿Sí? Pero también existen otros mecanismos. Por ejemplo, cuando extrañamos a alguien, y el extrañar no tiene que ver con la familia de origen, sino muchas veces cuando la familia extraña a alguien, por ejemplo en el caso de un excluido. Entonces muchas veces ese excluido pervive en nuestro cuerpo. Y esto pasa a veces a nivel país, por ejemplo. Un país que tiene muchos excluidos es más fácil que desarrolle la obesidad, por ejemplo, como una enfermedad de época y la acumulación sin nutrición. Por ejemplo, los Estados Unidos, donde tienen un problema de obesidad muy grande. ¿Y quién me puede decir quiénes son los excluidos en Estados Unidos? Aunque Los yo te diría que soldados. Para mí los soldados. los chicos también, los hijos de tanta gente que trabaja tantas horas fuera de su casa. Mm, Los, hu- los Diría que es la huérfanos. gente que No. vivía ahí, los pueblos originarios, que ellos invadieron. no, los pueblos originarios ahora tienen pozos petroleros en Estados Unidos. Los negros, Ahí Los podría negros. ser, los negros podrían ser. ¿Quiénes más? y los mexicanos son excluidos también. Ok.
Los asiáticos también, en realidad es un crisol de razas, así que Díganme, depende, ¿no? ¿cuántas vidas se llevó a Estados Unidos de otros países? Claro, por las guerras. ¿Y acaso no son de esos países los que quieren ir a habitar ese suelo? Claro. Sí. Porque entre víctimas y perpetradores siempre hay una vuelta, ¿sí? Y hasta que no se reconocen las víctimas, generalmente siempre hay un siguiente ciclo, ¿sí? Todo esto tiene sentido, pero ¿qué pasa? Ese vacío que dejan las víctimas o que quedan los excluidos, esa sensación de vacío es una sensación de vacío cuasi corporal. Y no alcanza nada que puedan comprar, ni nada que puedan comer para poder completar ese vacío. Entonces, generalmente se ven tantas personas obesas como si tuvieran una persona directamente agarrada en el cuerpo, como si fueran dos personas, ¿sí?, en un solo cuerpo. Y generalmente puede llegar a ser tantos obesos a nivel país como personas muertas por parte de esos soldados. ¿Me van siguiendo con esto? Sí. A ver, no solamente se trata de la obesidad, se trata de la voracidad, ¿sí? Porque hay muchas formas de ser voraz, que no tiene que ver solamente con la comida. Hay formas de ser voraz que tiene que ver con que no me alcanza nada de lo que compro, no me alcanza un vínculo, necesito hacerlo más intenso, no me alcanza lo que tomo. ¿Sí? Y habrán visto que hay programas de televisión respecto de los acumuladores. Sí. Otra cosa que puede llevar a un desorden de la alimentación, por mucho o por poco, ¿sí?, puede ser un duelo inconcluso. Me resisto a soltar a una persona y entonces no suelto nada de lo que tengo alrededor. No suelto no solamente lo que es comida, la incorporación de comida, sino no suelto objetos. Entonces no puedo deshacerme, por ejemplo, de la ropa, o del diario de ayer, ni de mañana, ni de antes de ayer, ni de los últimos 20 meses, ¿sí? Y retengo objetos como si en esos objetos estuviera esa persona. Otro mecanismo de supervivencia que se activa y que puede estar relacionado con la comida son las compulsiones. Por ejemplo, las compulsiones al hacer. Por ejemplo, cualquier cosa que se vuelva vicio. Hay personas que se vuelve vicio el gimnasio, y entonces hay una voracidad respecto del gimnasio, o hay una voracidad respecto del consumo de noticias, o hay una voracidad respecto del trabajo, y no se puede cortar el contacto, ni hablar de las drogas, ¿sí?, como una adicción. Aquello que ni siquiera me causa placer, conectarme con eso. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, pensemos en la cocaína, ¿no? El que consume cocaína sabe que es desesperante ese hambre, y sabe que no se va a calmar ese hambre con la cocaína, ¿sí? Sin embargo, no puede seguir, no puede hacer otra cosa más que tener esa compulsión a repetir ese proceso de aspiración de cocaína, ¿sí? Incluso odiándola tanto como la ama. Por eso, casi todos los mecanismos de supervivencia que hemos desarrollado, si no nos vemos de manera consciente, van a repercutir en la relación que tenemos con la comida.
¿sí? Porque la comida es el primer vínculo que nos alivia el trauma inicial del nacimiento. Por eso les decía, volviendo un poquito para atrás, disculpen si me desordeno, que nosotros cortamos muchas veces el cordón. El primer cordón es el nacimiento, el segundo cordón es el destete, el tercer cordón es cuando quizás nace un hermanito, ¿sí? Entonces ya no somos lo más importante para mamá. El tercer cordón es cuando podemos contradecir a mamá, por ejemplo, durante la adolescencia, donde decimos, pero mamá no es un superhéroe, se equivoca y tiene sus propios límites y es un simple mortal. Y a veces no la perdonamos, durante la adolescencia generalmente no perdonamos a mamá, no sé, que no nos haya defendido o que no nos haya dado lo suficiente, y sobre todo en las mujeres donde existe una estructura que nos hace creer que mamá nos debería haber dado algo que creemos que ella tenía y que en realidad ella tampoco tenía. Una vez que se renuncia a ese pedir de mamá y podemos ver a mamá como el otro, las mujeres podemos alcanzar la feminidad, que significa ese impulso de poder completarnos a nosotras mismas sin que la demanda pese en otro. ¿Sí? Alcanzar este ir con la vida y sentir que podemos lucharla y disponer. Tomar a mamá, que es algo tan hablado en constelaciones familiares, significa que al entender que ella es un otro y que tiene sus limitaciones, puedo no solamente enfocarme en eso, sino en todo lo que hay alrededor. ¿Sí? Siempre les digo, la diferencia entre pedir y tomar tiene que ver con que el pedir es limitado. Si yo le digo, mamá, quiero esto, mamá, si tiene ganas y dispone de esto, me va a dar esto. Por ejemplo, mamá, quiero atención. Mira, justo tengo atención, entonces te doy atención. Bien. Si mamá no tiene esto, mamá, quiero atención, y no me va a dar atención, porque no lo tiene. Solamente podemos dar lo que tiene. Si su madre le pudo dar aquello que nosotros le reclamamos, generalmente lo puede dar, pero si no, no, o lo tiene que crear. En cambio, tomar es decir, reconozco que mi mamá es un otro. Voy a apagar la estufa. Reconozco que mi mamá es un otro, reconozco sus limitaciones y en esa humanidad también reconozco mis limitaciones. Y porque ella es un simple mortal y yo soy un simple mortal común como cualquier otro, y ella como cualquier otro, y papá también como cualquier otro, con lo que pueden y con lo que no pueden, y podemos agradecer lo que sí pudieron, entonces nuestro foco deja de estar centrado en la mirada de lo que a mamá le pasa, sino que podemos empezar a tomar todo lo otro. Entonces, por ejemplo, si yo había pedido esto, puedo mirar a mi alrededor y darme cuenta que, mira, también está esto, y quizás de esto, ¿sí? No tengo que tomarlo todo, sino que quizás me sirve este. Y entonces con este lo uso, y luego lo dejo, y si necesito otro, sé que hay disponible. Tomar a mamá es incorporar a mamá de una manera que mamá siempre está en el corazón de nosotros como papá. Entonces no necesitamos desesperadamente buscarlo en la comida, en una relación, como si hubiera una voracidad de que no se vaya y retener todo, porque quiero tener todo lo posible a mamá conmigo, ¿sí? Porque así yo me siento segura, sino que es como tener una huerta. Tomar a mamá es como tener una huerta. Si yo cosecho todos los tomates en un solo día, entonces se van a pudrir en la heladera. ¿Sí? En cambio, si yo digo, bueno, voy a tomar este, que voy a comer ahora, y después lo dejo, y después tomo otro, ¿sí? Y mientras tanto estos siguen creciendo porque los disponen de esos en el mundo, y todo lo que necesito está en el mundo. Y ahí tomar a papá es muy importante, porque
La madre está relacionada con la preservación y el padre está relacionado con la expansión. Entonces, el ir a buscar y saber qué tengo, y esa confianza interna la da la figura del padre. Si yo tomo a mamá, sé que el mundo está repleto de abundancia, porque la teta está en todos lados. La teta está en el trabajo, la teta está en la pareja, la teta está en mis vínculos. Y hay como una sensación de que hay tetas por todos lados, y que hay abundancia por todos lados, y que si yo quiero está ahí. Y como papá es la expansión, el ir a buscar y conectarme con lo que necesito, también está disponible. Entonces no hay una sensación entrañable de falta. Para poder llegar a esa sensación de completud, saludable, donde sé que el mundo tiene aquello que yo necesito y que tengo los recursos para ir a buscarlo, ¿sí? Entonces, los mecanismos de supervivencia bajan, tienen menos fuerza, esa represión generada por la tensión social de necesito comer para vivir, necesito que el otro no me avasalle y no me mate, ¿sí? Todos los mecanismos que tenemos para sobrevivir bajan porque tenemos como una seguridad de que si alguien me ataca, sé cómo poner un límite. Si me falta comida, sé cómo trabajar para conseguir más comida. Si extraño a alguien, entonces sé cómo hacer un duelo saludable de eso, o dejar ir, porque si yo, por ejemplo, dejo un poco de comida en el plato, sé que mañana me puedo cocinar lo mismo. Supónganse que yo me preparo una comida y me sobra porque cociné de más. Digo, bueno, ¿qué hago con esta comida? ¿La puedo compartir con otra persona? ¿La puedo dejar en la heladera? ¿Me la tengo que comer toda? No. Si yo sé que de esto voy a tener mañana, puedo dejarlo un rato, ¿sí? Y continuar. Entonces, ¿qué pasa? En épocas de pandemia, donde todos tenemos miedo de morirnos si hacemos algo indebido, los mecanismos de supervivencia están súper activos. Y ni hablar si perdimos a un ser querido hace poco, o si estamos por perder un ser querido, esas figuras de apego que nos hicieron sentir protegidos durante la infancia. Que pueden ser los padres, pero por ejemplo, si yo tengo padres peligrosos, pueden ser los hermanos. Entonces, si uno de mis hermanos está en riesgo, y esa es mi figura de apego, puedo sentir que yo estoy en riesgo. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Y cuando se trata de la exclusión, podemos decir que nuestro cuerpo extraña a aquellos que nuestro sistema dejó en el olvido, o aquellos que se silenciaron. Ante una boca tapada, por un silencio, por ese no reconocimiento del otro, ese que quedó en el camino, que dejé en el camino, por ejemplo con un homicidio, muchas veces, o que nuestro sistema dejó en el camino, ante esa boca tapada, muchas veces el intento de abrir la boca es ese. Esto respecto de la voracidad, ¿sí? Pero también hay otros desórdenes de la alimentación. Por ejemplo, la anorexia. Por ejemplo, en el caso de la anorexia, y esto lo dice Bert Hellinger, es un intento de que papá no se vaya de casa. Entonces, a veces, los padres quizás no están tan conectados, o papá secretamente se quiere ir de la familia, y un hijo empieza a dejar de comer. Y entonces este hijo está intentando comer nada para retener a papá en casa, como un yo por ti. Es un yo por ti, es mejor me voy yo que vos. Y como un hijo no se puede ir de casa, a veces come nada, ¿sí? O se abstiene de tomar a mamá, o se abstiene del pecho para dejar eso para papá.
Hay muchas metáforas detrás de esto, ¿sí? Después, cada constelación es única y especial para cada persona. Pero hoy vamos a ver varias constelaciones que nos conectan un poco con, que nos van a permitir poner un poco más de luz acerca de esto. Y también hay otra cuestión. ¿Qué pasa cuando comemos y rechazamos lo que comemos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando como algo y a la vez lo rechazo? Por ejemplo, en el caso de la bulimia, donde quiero todo, como todo, como todo, como todo, aparece la culpa de haber tomado todo, y entonces después lo vomito. En constelaciones, y en más o menos los 11 años que llevo coordinado constelaciones, a menudo sucede que en los sistemas donde aparece una persona bulímica hay una situación que ha dado repulsión y asco. A ver, yo les voy a contar varias, ¿sí? Y ustedes, cada uno ve si se siente identificado o no, pero después vamos a ver una constelación de esto. Una situación donde ha dado rechazo. He querido hacer algo y siento que me recontraequivoqué con esa situación. Alguien de la familia, no necesariamente la persona bulímica, y entonces devuelvo eso. ¿Sí? Es como que quiero tomar, y quiero tomar tanto, ¿sí?, que lo rechazo. O, por ejemplo, una situación que haya dado repulsión. Un caso, por ejemplo, podría haber sido hace unos años, donde una mamá entra a la habitación de su hijita de 4 años y ve a su pareja violando a la nenita de 4 años. ¿Sí? Y como esta persona era la encargada de la subsistencia de la familia, guardó eso, ¿sí?, para poder, o sea, reprimió eso, que el tanto asco y rechazo le causó, para poder seguir con con su relación y poder seguir sobreviviendo a través de los beneficios económicos que le daba esta persona. Entonces eso lo olvidó. ¿Por qué? Porque si no tampoco podía mantener con vida a esa niña que estaba siendo violada. Tiempo después, una hermanita de esta niña desarrolla una bulimia. Y una nieta también. Y un nieto, ¿sí? Y el hijo varón desarrolla una anorexia, pidiendo que papá no se vaya del sistema. ¿Sí? ¿Me van siguiendo con esto? Esto en diferentes constelaciones, ¿no? Otro caso de bulimia, por ejemplo, puede ser personas que tienen una relación contradictoria con la madre. Entonces, mamás que son a veces muy buenas y a veces muy malas, en el sentido de, a ver, no es que mamá sea buena o mala, sino la forma en la que el niño interpreta esto, y que ya grande no tiene los recursos para poder diferenciar qué le hace bien y qué le hace mal. Entonces tiene una mamá que por momentos es súper amorosa, ¿sí?, y que por momentos es te doy todo, y de pronto te saca todo. Entonces, en los momentos que mamá está bien, por ejemplo en el caso de tener una mamá maníaco-depresiva o bipolar, entonces en los momentos que mamá está bien, está todo bien con mamá, está todo, wow, qué bueno, qué sé yo, qué sé, y de golpe mamá me quiere matar, y no sé por qué. O tiene una reacción incoherente. Entonces devuelvo todo eso que me dio. ¿Sí? Entonces tomo todo lo que puedo, mientras ella está bien, y después lo devuelvo. Y bueno, y después vamos a ir viendo muchas otras cosas a través de las constelaciones. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ¿surgió alguna pregunta de esta pequeña introducción? Mauge, Reina. Hola, Reina. Una pregunta. ¿Cómo estás?
Cuando decís, hablaste de la completud y al mismo tiempo después mencionaste llevar a papá y a mamá en el corazón, ¿es ahí cuando se genera nuestra completud? Es decir, nosotros individuos, no. Ah, ok. Es una buena pregunta. El único momento donde nos vamos a sentir meramente completos en la vida es en el momento del útero. Y generalmente después intentamos recrear esa situación oceánica, ¿sí? Donde no tenemos frío, no tenemos calor, no tenemos hambre, pero no es que no tenemos hambre, no tenemos ni hambre ni nos sentimos llenitos, porque el contacto es constante, permanente y creador, nos estamos creando en ese momento. Generalmente el resto de nuestras vidas vamos a intentar volver a esa sensación oceánica, y la vamos a lograr en determinados momentos de la vida. Ustedes me dirán cuáles, seguramente estén ligados a momentos donde se han sentido seguros, que han sentido, no sé, el abrazo permanente de un ser querido, que son instantes que traen ese recuerdo oceánico, o después de un buen orgasmo, o después de la contemplación de un paisaje, o una compañía, que generalmente tienen que ver con momentos donde nos sentimos seguros y amparados. Aunque sea, si ustedes logran sentirse amparados por ustedes mismos, es posible que junten en su valijita de recuerdos más de estos momentos que los hagan sentir cada vez más seguros. Por eso, nosotros a lo largo de la vida aprendemos a vivir cada vez mejor, y aprendemos a desarrollar recursos que nos hagan sentir cierta seguridad respecto del porvenir. ¿Sí? Desde que somos muy chiquitos, la vida nos va enseñando a ser buenos viviendo. ¿Sí? Por lo tanto, esa sensación oceánica la van a tener en determinados momentos, con determinadas personas, y siempre como un recuerdo de aquel momento primordial, original, de completud. ¿Sí? Buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, María, buenos días. Quería preguntarte, ¿qué pasa cuando un hijo es adoptado y no toma la teta de mamá y después saca todo ese sentimiento de abandono con rabia? O sea, que se expresa luego con la pareja y con agresividad. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es que es verdad que en chicos adoptados es muy común ver la obesidad, ¿sí? Porque tuvieron un momento de desprotección fundante, un trauma de desprotección fundante, sobre todo cuando recorrieron muchos orfanatos, ¿sí? Pero el tema del odio a los padres es otra cosa. Los padres son a ver, la única responsabilidad de nuestros padres es la de otorgarnos la vida, ¿sí? Ellos no tienen otra responsabilidad más que las de habilitarnos la presencia del alma en el cuerpo, ¿sí? Porque incluso el destino también viene muy ligado a los ancestros, además de los padres, viene muy ligado a los ancestros. En el caso de las adopciones, si las personas que nos adoptan pueden agradecer a esos padres que le prestaran el hijo, ¿sí?, adoptado, para tener un hijo más o tener una forma más de transmitir el afecto, el amor, entonces ese hijo se va a sentir agradecido hacia sus padres biológicos y no se va a vengar en los padres adoptivos. Okay. ¿Sí? Puede tomar a la madre también, ¿no? A la hora de que los padres también tomen ese agradecimiento hacia los padres biológicos. Exactamente. Suponete que vos adoptás un hijo, ¿no? Y vos pensás de tu hijo, Juliet, que bueno, que qué suerte que lo adoptaste vos, porque la verdad que sus padres están presos, o son adictos, o lo dejaron ahí tirado al pobre chico, y tenés una visión peyorativa de sus padres. Entonces ese hijo que está plenamente ligado a su sistema de origen va a odiar a los padres adoptivos y les va a hacer la vida imposible. ¿Sí? Claro. Ahora, si yo digo, qué suerte que estos padres tuvieron a este hijo, qué suerte que estos padres tuvieron a este hijo y que a través de ellos yo pude sentir
esta sensación hermosa de poder recrear la maternidad en alguien que no necesariamente es mi hijo, ¿sí? Y tengo una sensación de agradecimiento frente a esas personas que me permitieron conectar con su sistema. Porque además en las adopciones, Juliet, se juegan otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, que hay una persona de un sistema que va a ingresar al sistema de otro. Claro. ¿Sí? Y a la vez hay un designado del sistema de origen de la persona que va a ser entregada en adopción, hay un designado de esa persona a traer información nueva a ese sistema a través de otro. Por ejemplo, si a mí me entregan en adopción, yo soy nombrada para ir a buscar aquello que le falta a mi familia de origen. Aquello, por ejemplo, si en mi familia ya no podía haber eruditos, capaz que la familia adoptiva me permite estudiar. Y a la vez, en la adopción, la familia que recibe a ese niño muchas veces está incorporando un excluido. Y un excluido generalmente está enojado, porque lo sacaron del sistema. Si yo, por ejemplo, adopto a alguien, es posible que incluso ese alguien se parezca al excluido de mi familia, ese que dejamos de costado, y que incluso tenga las mismas actitudes, o que desarrolle las mismas enfermedades. ¿Responde la pregunta, Juliet? Sí, perfectamente, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas preguntas, así después pasamos. Mauge, hay una en el chat de Andrea. No sé si te la leo. Dice, ¿las reacciones alérgicas a ciertos alimentos también pueden estar relacionadas con alguna modalidad del sistema? Sí, por ejemplo, es común ver en la celiaquez que los ancestros pasaron hambre. En la época, sobre todo en los que venían de parte de Europa del Norte, donde Europa del Norte, Italia, donde la harina fue lo que salvó el hambre después de la guerra. Muchas veces personas que tienen lealtades, que vienen de familias que consideran que tendrían que haber muerto durante la guerra, en determinado momento de la vida, por ejemplo a los 18 años, o en determinado momento se les activa la celiaquez. Entonces no asimilan el gluten, ¿sí? Lo mismo pasa a veces con las diabetes que se activan en determinado momento, pero eso ya tiene que ver más con guerras dentro del cuerpo, ¿sí? Ojo, lo que yo les digo es para casos específicos. Se puede ver una nube de generalidad alrededor de eso, por ejemplo, ¿sí? Se puede ver una nube de generalidad, pero después cada caso es diferente, porque capaz que uno abre una constelación con alguien que tiene ese tema y sale algo totalmente diferente, ¿sí? Uno no sabe cuando abre la puerta de una constelación a dónde nos lleva. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguien más que quería preguntar? Yo quiero hacer una pregunta. En general es más difícil tomar por lo que yo voy viendo, es más difícil tomar a la madre que al padre. ¿Puede ser eso o no? A la madre la perdonamos menos. Ah, ok. Y la perdonamos menos porque estamos más relacionados con ella en esa experiencia oceánica, ¿sería algo así? Algo así. Nosotros consideramos que mamá tiene que ser una extensión de nosotros, y no nosotros una extensión de mamá. ¿Sí? Porque en ese momento oceánico de unidad con ella, extrañamos que eso vuelva a suceder. Entonces intentamos que sea siempre nuestro superhéroe, que sea nuestra imagen y semejanza, y no al revés. ¿Sí? En realidad hay muchas cuestiones que se juegan con la madre, María, pero una podría llegar a ser esa. A la madre la perdonamos menos, porque en algún momento, en determinado momento es parte de nosotros. El padre también es súper importante, porque el padre es lo que nos va a permitir diferenciarnos de mamá. La figura paterna, y hablo del padre, pero el padre como aquello que nos permite la separación, ¿sí? Y la salida al mundo, y el poder concretarnos nosotros mismos, poder concretar el trabajo, concretar una casa, concretar un estudio, todo lo que nos permite la expansión, el ir más allá de mamá, ¿sí? El coraje para afrontar nuevos desafíos. Hablo de la figura del padre. Tengan en cuenta que hay personas que no tuvieron padres, pero que tuvieron reemplazos saludables, ¿sí?
ortopédicos, como si fuera un como sí, que fueron muy saludables, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en el caso de las fertilizaciones, donde quizás no son hijos biológicos, pero la persona le puede dar la sensación de seguridad a esos niños. Cuando en diciembre veamos el módulo de, vamos a hacer el taller de duelos, en diciembre vamos a hacer el taller de duelos, vamos a ver que depende el tipo de relación que tuvimos en la niñez, va a ser como el tipo de apego que generemos en la niñez, si es seguro, inseguro, va a ser el tipo de duelo que podamos elaborar después y cómo nos vamos a sentir en la vida. Voy a conectar la computadora. Bien, te quería hacer una consulta, María Eugenia. Sí. ¿Cómo estás? Mira, ¿Quién habla, perdón? Sí, Romina. Sí, Romina, contame. ¿Me escuchás? Sí. Mira, yo tuve bulimia desde los 16 hasta los 23 años. Actualmente sigo con sobrepeso, estoy en el plan de ALCO. La consulta puntual, porque ya hice biodecodificación, es con esto de que mi abuelo, el papá de mi mamá, abusó de mis tías. Yo de esto me entero hace poco. Y cuando él falleció el día de mi cumpleaños. Y bueno, mi mamá a raíz de eso tuvo un intento de suicidio y yo en esa época vivía con alergias, tenía 9, 10 años más o menos. Sí. Yo arranco con bulimia. ¿Cuál es la después pregunta, de tener mi Romy? primera vez, digamos. ¿Cuál es la Entonces pregunta? la pregunta, más allá que bueno, la pregunta tiene que ver con cómo corto este regalo en realidad que me hizo mi abuelo al fallecer el día de mi cumpleaños, que sé, o sea, habiendo hecho bio, que justamente como que yo tengo que seguir con eso, pero era una Igual persona que hay abusaba. diferencia importante entre la bio y las constelaciones. La constelación va a ir al inconsciente. Perfecto. Yo no sé si es exactamente eso lo que pasó. Lo que sí te puedo decir es que ese abuelo es parte de la familia y seguramente es el que sostuvo económicamente o mantuvo con vida a esa familia, ¿sí? Entonces, más allá de ese momento Sí, tal cual. lo que genera la repulsión es no entender el desorden. A veces entendiendo el desorden se puede echar luz sobre eso. Sí. ¿Sí? Pero principalmente habría que ver en tu caso específico qué fue, porque a veces se culpa a uno porque alguien les dijo que eso debería ser así, y en la constelación sale otra cosa. Bien. Sí, yo no estoy segura que sea eso hasta que no se ve, hasta que no puedas verlo vos directamente en una constelación. Bien, ¿Sí? pero con esto que te cuento es para constelar, ¿no es cierto? O sea, no hice constelaciones nunca, sinceramente. Por ejemplo, si este abuelito tantas veces abusó a sus hijas, ¿qué pasaba con la abuelita que no se da cuenta, por ejemplo? Y la abuela también era bulímica, eso también me enteré de grande. ¿Qué pasaba que no se dio cuenta que le estaba pasando con sus hijas? ¿Quién se dio el lugar? Claro. ¿Quién se dio el lugar? A ver, hay muchas cosas que se dan en un tema de abuso. Es verdad que personas que fueron abusadas muchas veces desarrollan bulimia, obesidad, alergias, como una manera de decir, no, mira que estoy enfermito, ¿eh? O no, mira que hay distancia, esta distancia de grasa entre vos y yo. O mira que soy desagradable a tu vista, no me mires. ¿Sí? No me mires. Y a la vez, en el momento de que estas personas tengan que formar una relación de pareja, quieren, pero a la vez empiezan a engordar, porque hay un recurso de supervivencia interno que va en contra del deseo consciente. Hay un deseo inconsciente de rechazo y hay un deseo inconsciente de unidad. Tal cual. Entonces, sí, engordo cada vez que estoy en pareja. Tomo deseo y a la vez rechazo. Tomo deseo y a la vez lo rechazo, porque me causa ese asco de aquella generación anterior. A ver, hay miles de cosas. Hoy vamos a ver algunas, pero la realidad es que
no hay un libro de debe y haber donde uno dice, una planilla de Excel donde dice, si es esto, entonces da esto. Si 3 más 4 más 5 me va a dar, no sé, esto. Sí, sí. ¿Sí? Buenísimo. ¿Ok? Cada persona es un mundo diferente, cada sistema es un millón de conexiones diferentes. Yo hoy voy a hablar de nubes de probabilidades y sí vamos a ver 5 constelaciones. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora... Mauge. Sí. Sí, hay un par de preguntas más en el chat. ¿Me las contás, Inés? Sí, una dice, ¿y cuando uno como mamá no le pudo dar la teta a su hijo porque nunca le bajó la leche, cómo vería reflejado con lo alimenticio? Y después hay otra que entiendo está un poco relacionada, dice, cuando no hay teta, mamá no quería, y no entiendo bien la pregunta de Karina, pero no sé si querés comentar algo al respecto. Mira, hay una realidad, Karina, si me estás respondiendo esto es porque alimentarte te alimentaron de otra manera. Y ahí está la diferencia que yo decía entre recibir y tomar. Si vos lo que querés recibir es la teta de tu mamá, entonces no podés tomar el biberón con Nutrilón que reemplazó la teta, porque la función de la teta no es solamente la nutrición, es el contacto con el otro, es la mirada de mamá mientras amamanta. Entonces, si mamá está teniendo y está dando una mamadera mientras tiene estrechamente el cuerpito de bebé contra su cuerpo, entonces le hace crear esa sensación oceánica. Por lo tanto, es la diferencia entre recibir, si vos lo que querías recibir y todavía quedás extrañando, que mamá, y aparte esto te lo tuvo que haber dicho ella, porque no creo que vos te acuerdes de que mamá, cuando tenías 2 meses, no te daba la teta y te daba el Nutrilón. ¿Sí? Digamos que encontraste algo para quejarte. ¿Sí? De todo lo que te dijo tu vieja, encontraste algo para quejarte. Sí. Esta es la diferencia entre tomar y recibir. La quejona. Pero te voy a contar algo que espero que le sirva a muchas mujeres. En la construcción del Edipo, y esto está más ligado al psicoanálisis, algo que a mí me gusta mucho, una de las fantasías que mantenemos las histéricas, en general las mujeres, es que mamá tenía algo que no nos quiso dar, creyendo que mamá nos tendría que haber dado el falo, ¿sí? Porque hay un periodo que es la etapa fálica, nosotros tenemos la etapa oral que es la de la teta, la etapa anal que es cuando aprendemos el control de esfínteres, de poder ver el producto de nuestro propio cuerpo, que también se va a ver como el producto de nuestro propio trabajo cuando seamos grandes, o el dinero. Pero en la etapa fálica, nosotros, ¿vieron que los chicos chiquitos de 4 o 5 años que ven el pito de los perros y dicen, este tiene y este no tiene? O este, y aparece como una idea de fálico castrado. Entonces yo no tengo, y si yo no tengo y mi hermano sí tiene, es porque mi mamá no me lo dio a mí. Entonces uno reclama ese falo a mamá. Y nos sentimos siempre que mamá nos tendría que haber dado el pito que queríamos. ¿Sí? Una paciente me decía el otro día en una sesión que me hizo matar de risa, lo malo de separarse es que él se lleva el pene. ¿Sí? Muchas veces intentamos completar la relación de pareja a través del pene que se lleva el otro. ¿Sí? O completar aquello que no nos dio mamá. Pero la realidad es que si las mujeres podemos entender que hay una falta que es estructural, entonces dejamos de estar todo el tiempo reclamándole al otro que me ponga el estante, la lámpara, que me haga feliz, que me dé de comer, que me sostenga, que me abrace cuando estoy triste, pero no siempre, porque a veces no quiero estar tan abrazada, más bien en determinado momento, que me dé mucho pero no todo, porque si no me aburro, ¿sí? Y eso que nunca nos viene bien de ninguna manera. ¿Ok? Última pregunta, Mauge. Sí. Dice Leonela que no pudo escuchar bien el tema de el duelo con la alimentación, si podés ahí repetir o decir algo. Respecto de los duelos, en diciembre vamos a dar un laboratorio, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos en contacto con alguien, ¿sí? Nosotros ponemos como un paquete de identificaciones y de conexiones con esa persona. Entonces, por ejemplo, yo me veo en el otro, por bien o por mal,
o sea, ya sea mi amigo o sea mi enemigo, yo me voy a ver reflejado en el otro. Y entonces hay un tránsito de balance en mi relación con el otro. Entonces, el otro me ayuda, yo lo ayudo, yo le doy, él me da, ¿sí? Él o ella, ¿no? Y entonces, yo, que soy el organismo, respecto del entorno, tengo un tránsito como de energía, que en psicoanálisis se llama un movimiento libidinal, ¿sí? Si de pronto el otro se extingue, porque se terminó la relación de pareja, porque se murió, porque, no sé, desapareció, porque llegué al fondo del tarro de helado y se terminó, y tipo, uy, llegué al fondo, no hay más helado. No hay más del otro, ¿sí? Mi movimiento hacia el otro sigue estando, pero el objeto está ausente. Entonces, toda esa energía libidinal que yo tenía en el otro tiene que regredir a mí. ¿Sí? Como yo no estoy pudiendo tomar lo que tomaba del otro, esas actividades que yo tenía con el otro, muchas veces la reemplazo tratando de llenar ese vacío con lo que encuentro. Por ejemplo, puede ser la comida. Pero lo ideal es que esa libido vuelva a mí. ¿Vieron que cuando nosotros nos separamos hay un movimiento de volver a nosotros mismos? ¿Sí? Y que el tiempo que dábamos a ese vínculo lo empezamos a dedicar a otras cosas. Por ejemplo, si yo siempre recibía un llamado a determinada hora de esa persona, o tenía determinada actividad, supónganse que, no sé, con la pareja yo tenía la actividad de todos los domingos ir a comer con mi familia, ¿sí? Y de pronto el otro ya no está, cuando voy a mi familia los domingos digo, ay, qué vacío, ¿no? Entonces hay un intento de completar ese vacío de alguna manera. Las personas van a encontrar formas diferentes. Lo ideal es que las actividades, cuando la libido regrede, puedan ser diferentes, diversificadas. Hay gente que la actividad que encuentra es comer, por ejemplo, lo mismo que comía todos los domingos cuando estaba con mi familia, o comer por dos, ¿sí? Hay personas que encuentran esa completud generando actividades, como por ejemplo yendo a pasear a otros lados, o conectando con otros amigos, o generando vínculos con otras personas. Eso sería algo saludable. ¿Sí? La realidad es que esa persona que se fue no vuelve, y que al final lo que sí nos quedamos es aquello que pudimos dar. De hecho, cuando ustedes se mueren, lo único que va a quedar para ustedes es lo que pudieron regalar, porque eso va a quedar en el corazón de las otras personas, lo que pudieron dar. ¿Sí? Sin embargo, lo que ustedes se quedaron y retuvieron es lo que se muere con ustedes. ¿Sí? Lo que se regala sin nombre. Cuando se hace la repartija, después de que ustedes pasan al otro plano, ¿sí? Lo que se regala es sin nombre. Por ejemplo, no sé, yo me muero y esto va a ir a alguien sin nombre. Ahora, si yo en vida le dedico esto a alguien, entonces eso, lo que va a permanecer es aquello que pude dar. ¿Sí? ¿Responde más o menos las preguntas? Deditos para arriba, deditos para abajo, si sí o si no. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a la primera constelación. ¿Sí? Está entre los presentes Gabriela Seifitz. Si está, le voy a pedir que habilite los micrófonos y vamos a ver cómo es una constelación y vamos a ir siguiendo los pasos para la primera constelación. ¿Sí? Después en el medio vamos a hacer un break. Vamos a ver la mesa de las constelaciones. Gabriela, ¿estás ahí? Estoy acá. Bueno, yo te voy a pedir que dejes el micrófono abierto después, y lo que vamos a hacer ahora es una constelación. ¿Te acordás el nombre de tu constelación, Gaby? Hambre. El hambre. Solo para enmarcar, no hace falta que digas mucho más acerca de tu constelación, esto está bueno porque en realidad vamos a ir directamente a lo que sucede, ¿sí? Pero básicamente lo que se hace en una constelación es ver cuál fue el recurso ese de supervivencia que genera que tengas hambre todo el tiempo, ¿es así?
Sí, no solo de comida, hambre, de Hambre, muchas cosas. de muchas cosas. Sí. ¿Podés ubicar en algún momento donde esto se inició? Y se inició en la adolescencia, primero en mi primera niñez. Ujú, Yo sufría obesidad, después pasé al otro extremo en la adolescencia por la anorexia, ujú, después por diferentes situaciones de la vida volví a engordar, ujú. después con terapia y nutrición adelgacé, después situaciones nuevamente de la vida me llevaron a perder noción de mis kilos y empecé nuevamente a engordar. Ujú. Después tomé la decisión de adelgazar. Digamos que hay un abanico bastante importante de idas y Sí, vueltas, ¿no? idas y vueltas entre el no comer, después situaciones particulares han hecho que volví a dejar de comer, entonces adelgacé. Nunca disfruté de mi peso, nunca me vi. Ujú. Nunca te viste. Eh, Es muy no, importante la forma en la que hablas de vos. Nunca te viste. Esto no, nunca es me vi. importante y te invito a que guardes esta frase, ¿sí? Si lo que estás Sí. intentando es verte, porque no te encontrás, hay personas que engordan para encontrarse, para ocupar un lugar que sienten que no existen. Por ejemplo, cuando alguien está identificado con alguien más de la familia. No digo que este sea tu caso, ahora lo vamos a ir a ver, ¿sí? Ay, Entonces, qué tal, ya empiezo a llorar. eh, ¿está bien? Vamos a ir a tu ritmo, vos me vas diciendo. Sí, sí. Básicamente vamos a elegir dos representantes, ¿sí? Uno para vos y otro para el hambre. Y yo te propongo lo siguiente, o elegís vos a las personas que querés que representen el número 1 y el número 2, ¿sí? ¿Las Eh, personas o los palitos que veo? o ellos eligen, no, después ellos pueden elegir los palitos, o si no, ¿querés elegir los palitos? Y sí, no tengo. Sí. Le presento las cajitas, le presento la cajita a todos. Yo estos palitos los quiero mucho, yo sé que son rústicos, pero a cada uno los hice con mucho cariño. Es como una familia que vive en mi consultorio, ¿no? Tenemos palitos que son cuadrados, que generalmente representan a los varones de diferentes generaciones, los más jóvenes y los más viejos. Palitos redondos que generalmente representan a las mujeres, las más viejas, las más jóvenes, ¿sí? Pero en este momento no importa cuál sea cuál, porque vamos a tratar de dejarnos llevar por la intuición. Entonces olvídense todo lo que saben de constelaciones. Yo sé que mucha gente que está en el foro se está formando conmigo, ¿sí? Entonces olvídense de lo que hay en su conocimiento, porque esto es algo más intuitivo, ¿sí? Recuérdenme que después les hable de un poquito del alma, de estas sensaciones que tenemos internas y que no entendemos, ¿sí? Entonces, te voy a proponer, Gaby, que elijas un palito para el número 1, acá hay otro acá atrás, ¿sí? Hay algunos que no tienen cara o que no tienen, que son de colores, ¿sí? No sé si los ven ahí. El rosa me gustó. ¿Cómo? El rosa me gustó. ¿Este rosa? Sí, ¿Este va a ser el número 1? sí. Dale. ¿Y otro para el número 2? El verde. ¿Este? Sí. Bien. Entonces, ¿podemos preguntar de los que están presentes quién quiere ser el número 1? Yo no tengo problema, Mau. Yo me ¿Daniela? ofrezco. Sí. Bueno, entonces Daniela, vos vas a hacer este. ¿Sí? ¿Y quién quiere ser el número 2? Yo no tengo problema tampoco. ¿Quién dijo yo no tengo problema? Marcela. Marcela. Bueno, acá yo tomo en cuenta todo lo que me dicen. Fíjense que los participantes se presentaron como yo no tengo problema. ¿Sí? Y esta frase, Gabriela, te voy a pedir que te la guardes, el yo no tengo problema, porque nunca me pasó que dos representantes se presenten con el yo no tengo problema. ¿Sí? Sí, Y no sé, se me ocurre quizás
que haya una intención en no tener ningún problema en esta constelación y que eso pueda ser importante, ¿sí? Sí. Bueno, y entonces ahora vamos a pasarle la palabra a los participantes, ¿sí? Al número 1 y al número 2. Después al final de la constelación te voy a decir cuál es cuál, Gaby. Y entonces Dale. escucho si sienten que hay algún movimiento, los voy siguiendo. Me quiero ir para el lado de donde tenés la compu, Mauge. Un poquito para atrás y un poquito para el lado de la cámara. Mirando al verde. ¿Ahí más o menos? Sí, sí. Más a la derecha, más para tu lado, Mauge, más para vos. Por ahí, por ahí. ¿Mirando al verde? Sí. Ok. Marcela, ¿cómo te sentís con esta situación? ¿Estás bien ahí? A mí me gustaría irme en la punta de la mesa, mirando a todos lados, o sea, mirando a todo. ¿Acá? En la punta de la cámara a la punta derecha, sí, sí, sí. Bien al límite. Más a la punta. Ok, ahí gracias. Mirando a todo. O sea, la mirada es general, es global. No miro especialmente a la figura rosa. Muy bien. Voy a pedir un siguiente participante. Mauge, yo. Mauge. ¿Quién habló? Paz. Entonces, te voy a pedir, Paz, que elijas un palito. El naranja que está delante chiquito, por favor. ¿Dónde querés ubicarlo? A la derecha del rosa. Mirando No, perdón. No, del otro lado. Sí, pero más cerquita, como al lado. ¿Como ahí? Sí, un poquito más alejado, no tan cerca. Ahí, ahí. Y mirando, no sé si tiene ojitos, pero como estoy mirando el rosa. Bueno, los escucho. Ah, no estoy viendo el tablero, pero estoy un poco nerviosa. Ah, ok. ¿Y Marcela? Yo estoy como, tengo una sensación en el pecho, en el plexo, una sensación de disconformidad, de angustia, de soledad, de querer abarcar todo y no poder nada. Uh-huh. Gaby, ¿esto va teniendo sentido para vos? Sí, mucho. Bueno. Yo, Mauge, Estoy estoy muy como cómoda con el chiquito ahí al lado, ¿eh? ¿Cómo, Dani? Que no estoy muy cómoda con ese al lado mío. O sea, si yo me pudiera correr un pasito más hacia la izquierda, por ahí, porque estoy así con el pecho medio cerrado, un poco Mirando como para si el verde. fuera ahí el esternón, como con un poco de miedito, de acidez, de... Mirando para. Sí, ponele, por ahí, por ahí, por ahí. Mirando al verde. Ok.
Yo, Mauge, siento como una demanda, es como hacia el rosa un por favor, y es eso, como una necesidad de demanda hacia el rosa. Ujú. Sí, siento como que me pesa eso de como una cosa así. No quiero tener mucho contacto. El verde necesita irse atrás de los dos para mirarlos desde afuera, como quiero verlos como si yo no fuera parte. Como por acá. Como por el, claro, sí, como por el medio, como saliendo. A ver si se me afloja el pecho. Mirándolos desde ahí, por ejemplo. No sé si me escuchás, pero estás congelada la imagen. Veo las demás, pero no la ahí te veo, sí. Gracias. Mirando desde ahí, por ejemplo. Un poquitín. Sí, ahí perfecto, sí. Me aflojó un poco el pecho. Uh-huh. Y ahí yo me parece que tengo ganas como de tirarme al piso. ¿Así? ¿O así? ¿O así? Yo diría para abajo, como boca abajo. La cabeza. No, como, ¿viste cómo estaba puesto? Como boca abajo con los ojitos para abajo, para el piso. ¿O así? Yo diría, los ojitos como para tu lado, con las patitas apuntando para el verde, pero los ojitos apuntando para tu mano. O sea, desde el piso. Así, así. Desde así. el piso miras a este, pero tus pies apuntan a este. Sí, pero no, sin mirar al naranjita, mirando al piso. Gaby, voy a hablar un momentito con vos. Sí. En constelaciones existe una especie de geometría donde la disposición de los palitos muchas veces tienen que ver con la ubicación de nuestro sistema y el lugar que ocupamos dentro de nuestro sistema. Entonces podemos suponer, por ejemplo, que si alguien se para detrás tuyo y a la derecha, podría estar relacionado con la figura paterna, ¿sí? O con la rama masculina, y si alguien se para detrás tuyo y a la izquierda, podría estar relacionado con la figura materna o femenina, ¿sí? Y esta figura está atrás tuyo y atrás tuyo y a la derecha, por lo tanto podría estar relacionada a la figura paterna. ¿Sí? Además es un cuadrado, por lo tanto parecería ser más un varón, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Por qué te digo esto? Solamente es un dato, ¿sí? Es un dato fenomenológico. Pero las constelaciones, como son multidimensionales, puede representar cualquier cosa, básicamente. Solamente es un dato de formas y de figura. ¿Sí? Es verdad. Sí. ¿Vos qué ves acá? Con ese dato que me dijiste, es mi mirada de que siempre estoy para todo. Lo primero que dijo Marcela cuando se puso en la esquina, ¿no? Uh-huh. Es eso, es la necesidad de acaparar y de proteger y de cuidar todo y de tener la visión de todo. Uh-huh. Y sí me provoca angustia, el mismo como ella lo describió. Y tenerlo atrás, con el detalle que vos me diste, es toda la rama masculina que nunca me dio protección. Uh-huh. Y lo que vos dijiste, la figura paterna que tuve, falleció, entonces ya también es una cosa que no está. Claro. Y entonces sí, Lo que vos no sabés acá es que en realidad esta sos vos. Ah, esa soy yo.
Bueno, a mí me encantaría estar como me puso Daniela, con los ojos no mirando más nada, tirada en el piso. Pero es posible que haya una identificación con la figura paterna. Y esto tendría sentido también en el tema de la anorexia, ¿sí? Pero vamos a darle la palabra a los participantes a que continúen el movimiento y ver. Dale. Esto vendría a ser como el planteo. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Dale. Mauge, Sí. yo Paz en naranjita, ya cuando se había alejado el rosa necesitaba como seguirlo, y cuando se tiró al piso como más todavía, como ir corriendo hacia ahí, y siento como necesito estar pegada al lado. Bueno, ¿qué es lo que querés que hagan? ¿Solo lo Avanzar. necesitas o también lo querés hacer? No, sí, lo quiero hacer, por favor, avanzar y ponerme a su lado. ¿Acostada? No. Mirando. Si estuviera en persona estaría arrodillada. Bueno. ¿Los demás? Ahora que me surgió como un cariñito, digamos, podría abrazar la naranjita o... ¿Desde ahí acostada? Sí, sería más cómodo si estuviera bien acostada al lado mío. Pero sí, como que... ¿Ibas a hablar, Marcela? ¿Te interrumpí? Como que, no sé, ahora me es un poco de angustia, como que me dan ganas de tocar. Sí. Pero, yo verde me enoja, estoy muy enojado porque no se da cuenta, es como que, ¿por qué? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué se tiró? ¿Por qué se dio por vencida? Estoy muy enojada. Me gustaría irme, pero no me quiero ir, o sea, las sensaciones de ganas de irme, pero no quiero irme. ¿Y qué te gustaría decirle al rosa? Que es que es una boluda. Que cómo no se da cuenta, que cómo no se levanta y camina. Vamos a decirlo de una manera más protocolar, ¿te parece, Marcela? Totalmente. Vamos a decirle, me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Esto lo hice por mí. Esto lo hice por mí. Y sos libre. Sos libre de hacer lo que quieras. de hacer lo que quieras. Lo importante, Lo importante, ya te lo di. ¿ya te lo dije? Ya te lo di. Ya te lo di. Eso estuvo sólido. Yo por ahí me sentaría mirando, pero me sentaría, no me levantaría, ¿eh? ¿Mirando? Mirando al verde. Bueno, vamos a hacer de cuenta que está sentada. Sí. Sí, ahí me siento cómoda también, el naranjita al lado y a mi izquierda. El verde siente que el naranjita es un poco traba para el rosa. Siento como que, pero no sé si es celos o realmente. ¿Celos? Perdón, no te entendí. Si vos querés hacer un movimiento, háblame de lo que te pasa a vos. Sí, eso es lo que te estaba diciendo. Perdón, salió cortado. ¿Qué dijiste? Que siento el verde, yo siento que el naranjita entorpece al rosa, que es una presión muy fuerte. Pero tampoco sé, porque es una ambivalencia, que no sé si es celos o realmente siento que molesta el avance del rosa. Ok, ¿y a vos qué te pasa con esto? ¿A mí? ¿Vos te querés mover para algún lado? No, no todavía, no, sigo mirando, ¿no? Ok.
Mauge, yo cuando dijo que quería que me acostara al lado de ella para abrazarme, es como que el primer impulso fue, bueno, ok, me pongo a su altura, pero al mismo tiempo decir no. Se me venía mucho la frase como, por favor, mamá, me salía a decir. Y empecé a sentir que ahora ya se me pasó, pero tenía como un... No era ni dolor ni molestia, era una sensación en la boca del estómago. Bueno, Y al mismo tiempo ahora es como que siento una especie de respeto de lo que pasa con el rosa y el verde, de esperar, como que sigo necesitando esa demanda, pero al mismo tiempo entiendo que le doy lugar a esa mirada del rosa hacia el verde. ok. ¿Dani? Yo ahora estoy parada como sosteniendo con el brazo izquierdo al naranja y podría dar pasos verde. Creo que podría. ¿Probamos? Pero con el naranja ¿El naranja? o ahí cerca. Sí, con el naranja cerquita. Yo es como que lo estoy agarrando. Ahí, ahí. ¿Puedes decirle ahora? Ahora Te veo. te veo. Y todo. Ay, sí, ahora me podría ir más allá del verde. Y esto, ¿Y todo? y esto, ¿Y esto? ¿Y me, esto? me hizo falta Me hizo falta para sentirme segura. para sentirme segura. Pensé que sin esto, Sí, ahora yo podría ir más cerca al verde, ¿eh? pensé que sin esto Pensé que sin esto, no me iba a poder acercar a vos. pensé que sin esto No me iba a poder no me iba a acercar. poder acercar a vos. Y ahora Y ahora me doy cuenta me doy cuenta que puedo acercarme un poquito más. que Perdón, puedo acercarme un poquito más. ¿ese teléfono es tuyo, Dani? No, hay alguien que tiene así como una muñequita, no sé. Ok. Decime cuándo, Dani, ¿eh? Sí, puedo acercar, me puedo acercar. Sí, me puedo acercar y apoyarme sobre el oro. ¿Así? Más cerca lo traspaso. Sí, puedo ir descansando. ¿Cómo te estás sintiendo, Gaby? Bien. Hay una cuestión en las constelaciones de que solo podemos soltar aquello que tomamos. Solamente el reconocimiento del hambre y del momento del origen del hambre, ¿sí? Podemos, una vez que lo integramos, deja de ser hambre. ¿Sí? Y pasa a ser quizás una relación, un vínculo que hay que soltar. O que no, simplemente que hay que guardar en algún lugar del corazón para que nos llene como el primer abrazo o el último abrazo de un padre. Sí. Ese es. Guardo en un lugar. Es ponerlo en un lugar, darle un lugar a eso. Es como recibís un paquete de Mercado Libre que te hacía mucha falta y que extrañaste mucho y le encontrás un lugar especial en la casa, Sí. pero ya lo tenés. ¿Sí? Entonces es cuestión de darle un lugar a eso. Sí. ¿Sí? Y ahí dejarlo, sí. Sí, porque los afectos y las cosas lindas siempre están. Solo si las pudimos tomar. Lo bueno y lo malo. Exacto, sí. ¿Cómo continúa esto? ¿A mí o a las chicas? Las chicas.
El verde está como, tengo como afecto, pero a la vez enojo. O sea, siento que tengo que contener, pero a la vez hay enojo, como un enojo en el plexo también, como al principio, pero se cambió la sensación a enojo. Sí, enojo. Ese enojo es Pero siento que no puedo soltar el rosa. ¿Ese enojo es con el rosa o ese enojo es de otra cosa? Me parece que es de otra cosa, me parece que es un enojo más general, más global. O que quizá siento que se perdió mucho tiempo, que El rosa le puede decir... es una sensación... ¿Perdón? Dani, Sí. ¿le podés decir al verde, yo con eso no tengo nada que ver? No tengo nada que ver. Yo entiendo Yo entiendo que estés enojado que estés enojado y ahora me doy cuenta y ahora me doy cuenta que no era conmigo. que no era conmigo. Y se me fue como un peso de cabeza, ¿eh? Me doy cuenta Me doy cuenta que no fue mi culpa. que no fue mi culpa. Y entiendo que te hayas enojado mucho con aquello que te pasó. Con aquello que te pasó. No fue mi culpa. ¿Cómo están los participantes? Como verde, ganas de que se acerquen. Como verde y ganas alrededor en la mesa. Y es como esa sensación de estar expuesta. Y cuando el verde dijo que quiere que me acerque, es como que estoy... No sé qué tengo que hacer, digamos. Ella dice que nos ve. Qué raro. Estoy acá en el chat. Sí, sí está, Inés, pero está congelada. A ver. Yo no la tengo. No, yo no. Estoy buscando en participantes. Y no Sí, la yo veo. también, pero no la encontré en ningún lado, o soy muy ciega. No, no, está la foto de los palitos, todo. No, yo no la tengo, en mi máquina no la tengo. Yo ahí la encontré, pero la veo Acá está. en mudo. Exacto.
Sí, ahí está. Ahí la encontré. Sí, yo también la encontré. Encontré la mesa y los palitos. Y el micrófono cerrado. Ahí está ella. Loco. ¿Me ven acá? Ine, me vas a tener que volver a poner como administradora. ¿Me ven, chicos? Busco. Ahora sí. Bueno, Ahí está. sigamos con la constelación. ¿Cómo continúa esto? No sé si llegaste a escuchar cuando dije cómo me sentía el naranja. Escuché que te sentías con incertidumbre y que no sabías para dónde moverte. Y yo no sé si escuchaste que yo dije que tenía ganas de que el naranja se acercara ahora al grupo. Sí, eso lo escuché. ¿Y el rosa qué le pasa? Yo estoy bien ahí. Ujú. Probaría a acercarme, a ponerme de vuelta al costado del rosa. Yo no veo los palitos. Ahí. Gaby, ¿qué observas acá? Alegría. Alegría. Me siento bien. Sí. Ok. Una cosa, ¿el rosa puede ver otra cosa que no sea el verde? ¿Y el verde puede ver otra cosa que no sea el rosa? Sí. El verde sí, el verde puede ver y se siente muy bien ahora. Es como que completó el círculo. Eso es lo que siento. Ahora se me fue el enojo. Muy bien. ¿Y el rosa? Sí, yo estoy bien. Por ahí no sé qué pasaría si el verde se corriera. No estoy muy segura. Yo estoy bien. ¿Y probás con vos? ¿Y ¿Y si probás se con tu corriera? movimiento en No lugar sé. del movimiento del otro? Sí, sí, me podría ir para la derecha, por ejemplo, para la derecha de tu mano. Por ejemplo, ¿la mirada para dónde, primero y principal? Todavía para el verde. ¿Y qué, un pasito para atrás? Sí, yo me iría para el costado, para la derecha, más bien. ¿Qué sería para acá? O para tu derecha, para la derecha de tu mano. Que desde la cámara sería para atrás, digamos, claro, así. Y decime cuál es la ubicación, ¿eh? Sí. Sí, no, me siento bien, estoy como libre, podría irme, podría dar vuelta, ¿no? Estoy como... Antes le podés decir, ahora que te tengo en mi corazón. Ahora que te tengo en mi corazón. Puedo irme. Puedo irme. Y tenerte siempre conmigo. Y tenerte siempre conmigo. De una manera diferente. De una manera diferente. A Y mí hasta me podría me dar dan vuelta ganas. también, me podría seguir yendo. Pauge, a mí me surgió ponerme ahora al costado del verde mirando hacia el rosa. De aquel lado, porque de este lado si no te me caes. ¿De este lado o de este? En realidad, claro, no veía que sus ojos para dónde miraban, pero pensé que podía estar de este lado, pero en la mesa, digamos, no quedándome afuera. Podemos ponerte ahí en el zócalo, ¿qué te parece? No me siento cómoda, como que ¿Del quiero otro estar lado? abajo. Ahí. Sí. ¿Y el rosa? Me podría ir, me podría ir como para tu lado, me podría dar vuelta. Mirando para allá. Sí, mirando a vos, para tu lado. ¿Y ahí te parece bien o necesitas más espacio? Sí, o me podría ir más. Podría.
salir a caminar, sí. Bueno, libertad, digamos. Los recuerdos de los participantes son Gabriela, el hambre, y este es otra cosa que parecía que era importante porque estaban mirando, cuando las miradas están perdidas en una constelación a veces hay otro, si hay nerviosismo a veces hay un excluido, no sabemos quién es. Por la forma podría ser una niña mujer o otra cosa, en realidad no sabemos qué es lo que eligen. ¿Sí? Pero eso solo por la forma. Acuérdense que las constelaciones son multidimensionales y puede ser cualquier cosa. En tal caso, a veces nos enteramos unos días después, ¿sí? Sí. Bueno, Gaby, ¿hay algún otro movimiento? Yo creo que hay paz acá, hay amor acá. ¿Está tranquilo el sistema este? Tranquilo. Yo tengo la necesidad de decirle algo. A ver. Que vaya tranquila, que está todo bien y que la energía, mi energía, va a estar con ella siempre. Y otra cosa que me pasó es cuando vos presentaste, a mí me salió de adentro decir, y yo soy tu hambre. Eso es todo lo que sentí. Y ahora esto. Gracias. Gracias. Marce, dijiste, ¿yo soy tu hombre o yo soy tu hambre? Tu hambre. Yo soy tu hambre. Ah, bueno. Eso me salió apenas empezaste con la constelación. Bueno, ¿podemos interrumpir acá, Gaby? Sí, todo bien. Fue muy lindo. Me sanó. Venos aquí. Bueno, aquí estamos. Les voy a proponer lo siguiente, como ya hace 2 horas que estamos conectados, vamos a hacer un break de 10 minutos, ¿les parece? Y vamos a continuar con las otras constelaciones. No sé si está Leandro entre los presentes para constelar el vicio, o Rocío para constelar anorexia. ¿Sí? En 10 minutos vamos a continuar con esto. Disculpen por la velocidad de internet, pero estamos al máximo de participantes, así que nada, es lo que podemos, ¿sí? Y bueno, es lo que hay, ¿sí? Gracias. ¿Les parece a las 12 en punto retornamos? Dale, Mau. Okay. Gracias. Nos vemos a las 12.